Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que se encuentren todos muy bien. En este video vamos a resolver un último ejercicio de combustión de gas natural y como siempre repito al inicio de los videos, la idea es que entre todos podamos aprender, que desarrollemos la mirada crítica acerca de la resolución de problemas, de no quedarnos solamente con los resultados o con el aplicar fórmulas y ya está. También aprovecho para cebarme unos mates, sino también para conceptualizar ideas, para cerrar conceptos, para entender los procedimientos y por sobre todo para fortalecer el aprendizaje activo. Siempre recalco esto porque muchas veces cuando estamos estudiando nos aislamos del resto, nos aislamos de nuestro entorno y solemos pensar para adentro. Entonces mi idea al realizar este tipo de videos, como les dije, yo no soy profesor, no es que soy un estudioso del tema, ni mucho menos, sino que lo que hago es a partir de las distintas materias, cuando tengo que rendir algún parcial, algún examen, siempre lo que hago y me gusta hacer es intentar explicar de la mejor forma posible, de una manera muy didáctica y que termine pensando para afuera, y que siento que es la mejor forma de aprender, cuando uno logra externalizar lo que la cabeza le dice, externalizar los distintos mecanismos que el cuerpo va sintiendo cuando estudia y de alguna forma registrar o demostrar que lo que uno sabe puede explicarlo para que otra persona también lo entienda y siga compartiéndose el conocimiento. Bueno, dicho esa introducción, empecemos nuestro ejercicio. Seguramente ahora estarán viendo en pantalla el enunciado y vamos a tratar de leerlo entre todos. Nos dice lo siguiente: determine, inciso A, el rendimiento y la temperatura de la llama para un generador de vapor de una central térmica que opera bajo las siguientes condiciones. Nos dan como dato la temperatura de los gases de escape, que es 120 grados centígrados, el porcentaje de monóxido en la chimenea, caudal de combustible, en este caso de gas natural, es de 15.000 metros cúbicos por hora con la siguiente composición volumétrica. Nos están dando acá como dato, lo vamos a anotar, un caudal volumétrico, ¿no? Esto, o sea, estos 15.000 son caudal volumétrico. Perfecto. Entonces, a partir de esa información, también tenemos la composición volumétrica, en este caso de metano, de etano, de propano, un 60%, de dióxido de carbono, nitrógeno, y también nos dicen que la temperatura de bulbo seco, supongo que es a la entrada, o la temperatura ambiente, es de 30 grados centígrados, la temperatura de bulbo húmedo de 24, H sub I es el poder calorífico inferior, 8.345 kilocalorías por metro cuadrados. Vamos a ver también para qué nos sirve este dato. Los calores específicos medios de los gases productos de la combustión son los que vemos en pantalla, 0,42 kilocalorías por metros cúbicos sobre grado centígrado o por grado centígrado. También tenemos para el vapor de agua, para el aire, para el nitrógeno. Después nos dicen que las pérdidas por radiación y convección son del orden del 3% y el exceso de aire utilizado es del 5%. El aire ingresa a la cámara de combustión a la temperatura de 220 grados centígrados y el gas natural a la temperatura ambiente. Si el exceso de aire cambia desde un 5 hasta un 30%, grafique la variación. Bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, continuemos con nuestro ejercicio, la resolución. Inciso A. Para determinar el rendimiento de la combustión, vamos a ir mostrando esto. ¿Qué es lo primero que nos van a pedir? El rendimiento de la combustión. Para ello vamos a emplear la siguiente expresión. ¿Qué nos dice esta expresión? Que eta
¿sí? Que esto, el rendimiento, ¿a qué es igual? Es igual a 1 menos las pérdidas, donde P es la pérdida de energía, pérdida energética de los gases en la chimenea respecto al ambiente, y la misma puede ser calculado para un determinado combustible. Para una temperatura ambiente dada, T sub 0, para una temperatura de suministro del aire, para una temperatura de suministro del combustible, estamos denominando las siguientes temperaturas o las temperaturas que están vinculadas con la operación, con la ecuación o la formulación de las pérdidas energéticas. O sea que estas P, en definitiva, ¿de qué dependen? Por un lado dependen de la temperatura ambiente, dependen de la temperatura de suministro del aire, dependen de la temperatura de suministro del combustible y dependen de la temperatura de salida de los gases T sub G. Esta expresión es igual a la sumatoria, y esto lo vamos a poner con otro color para diferenciarnos, va a ser igual. En el numerador, el cociente entre la sumatoria de los volúmenes, de los gases que tenemos presentes en la chimenea, ya sea dióxido de carbono, hidrógeno, podríamos tener nitrógeno, dióxido de azufre también, por los Cp medio de cada uno de esos gases, y multiplicándolo por la temperatura o la diferencia de temperaturas entre la salida de los gases, que sería T sub G, y la temperatura T sub 0, que era, si no me equivoco, la temperatura ambiente. A ver, vamos a fijarnos acá. Sí, temperatura ambiente, que es exclusivamente la que ingresa, o sea, es como que analizaríamos salida de los gases menos la temperatura de entrada del combustible. Y lo vamos a dividir por el poder calorífico inferior, que esto es un dato que siempre va a estar expresado en unidades energéticas, ya sea kilojoule o kilocalorías, por unidades de volumen, metros cúbicos, sobre grados centígrados. También tenemos que considerar el término que conlleva al volumen de aire, donde B sub A es no sé si es el volumen de aire mínimo o el volumen de aire húmedo y con exceso, ya después vamos a ver, por su Cp, por la diferencia de temperaturas entre la temperatura en este caso sería la temperatura de entrada del aire menos esa temperatura ambiente, más el volumen de combustión, o que no sería de combustión, sino que sería del combustible, claro, el volumen del combustible, donde este volumen entiendo que va a ser metro cúbico de combustible, y es que acá tendría que ser, esto tendría que ver, a lo mejor es unidimensional, no sé, por el Cp del combustible, por la diferencia de temperaturas. Y acá vienen ya la serie de pasos necesarias para desarrollar el ejercicio. Como primera medida, para determinar los volúmenes de los gases de combustión, que como dijimos representa este término, debemos determinar siguiendo una serie de pasos. Primero que nada, vamos a calcular la cantidad de oxígeno teórico o mínimo expresado en metros cúbicos de oxígeno por metros cúbicos de combustible a 0 grados centígrados. Ya vamos a ver cómo calculamos eso. Después, el volumen de aire mínimo también, el volumen de aire mínimo en metros cúbicos de aire sobre metros cúbicos de combustible a 0 grados centígrados, y el volumen de aire total húmedo y con exceso. Bueno, pero empecemos con el primer paso. ¿Cómo vamos a calcular esta cantidad de oxígeno teórico a 0 grados centígrados? Ese es nuestro primer paso. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula, que la voy a marcar acá, sería hasta acá. Esta fórmula, ¿qué nos dice? La analicemos. ¿En función de qué está? Bueno, esta fórmula nos dice que el volumen o la cantidad de oxígeno teórico mínimo a 0 grados centígrados es igual o está en función de la composición que tiene, en este caso, el combustible gaseoso, que sería el gas natural,
0,5 de monóxido, 0,5 de hidrógeno, también tenemos 1,5 de sulfuro de hidrógeno, más un término que conceptualiza lo referido a ya sea metano, etano, propano, por determinados coeficientes estequiométricos, y a todo eso, o sea, a toda esta cantidad que yo necesito de aire, le voy a restar el volumen de oxígeno que está libre del combustible. O sea, imaginemos que tenemos una situación de este estilo, ¿no? A ver, imaginemos, lo voy a dibujar por acá. O vamos a emplear un nuevo documento para mostrarles. Acá está. Bueno, entonces, como decía, imaginemos lo que les estoy explicando. A ver, suponemos que esto me representa mi combustible. Y que mi combustible, como dijimos, tiene dióxido, tiene sulfuro de hidrógeno, tiene cenizas, tiene propano, metano, etano, ¿sí? Y por supuesto también tiene, en proporciones pequeñas, tiene oxígeno. Entonces, si yo quiero determinar cuánto oxígeno necesito, y en definitiva, decir cuánto oxígeno necesito es decir cuánto aire requiero para la combustión. ¿Cuánto oxígeno necesito? Entonces, si yo quiero determinar esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contribuir ese volumen de oxígeno necesario o requerido. Va a estar dado en función de los distintos componentes que tiene mi combustible, etcétera. Esto es lo que tiene el combustible, lo que tiene de componentes mi combustible, y le vamos a restar el volumen de oxígeno que ya se encuentra en el combustible. Simplemente hacer esa aclaración. Entonces, volviendo acá, aplicando esta fórmula y entendiendo las distintas composiciones volumétricas que presenta nuestro combustible, y respectivamente trabajando de esta forma, ¿sí? En la planilla de cálculo, llegamos a que ese volumen de aire mínimo, ¿a qué es igual? Es igual a 2,0236, entiendo yo que es metro cúbico de oxígeno por metro cúbico de combustible. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿por qué primero calculé esto si en definitiva yo necesito el volumen de aire mínimo? A ver, vamos a hacer un pequeño spoiler. Quiero ver si encuentro esa relación. Si no, directamente lo dejaríamos ahí, digamos. Claro, es que en ningún momento lo uso ahí, a ese valor. Bueno, si me pedirían calcular esa cantidad de oxígeno, en este caso esa cantidad de oxígeno teórico, si me pedirían esta cantidad de oxígeno teórico, bueno, tendría que usar esta expresión. En definitiva, pasemos al siguiente paso. En el siguiente paso, lo que vamos a determinar es el volumen, ya ahora sí, el estequiométrico, el volumen de aire mínimo a 0 grados centígrados, que por supuesto tiene unidades de metros cúbicos de aire por metro cúbico de combustible. Bueno, y para calcular ese volumen de aire teórico, recordando que estamos trabajando con volúmenes, si se quiere, lo podríamos tomar como volúmenes estequiométricos, y considerando a 0 grados vamos a usar esta expresión. ¿Qué nos dice esta expresión? Que ese volumen de aire teórico va a ser igual a 4,76 por el volumen de oxígeno. Acá está. Entonces acá esto es la razón por la cual utilizamos esta expresión. Y es que para calcular este volumen de aire mínimo a 0 grados centígrados necesitamos, o está en función del volumen de oxígeno. Y a diferencia de los videos anteriores, cuando también trabajamos con gas natural y con la combustión,
Lo que ocurría es que para resolver ese problema utilizamos empíricamente los balances de masa, los balances de materia, y a partir de allí determinamos esa relación y consideramos el exceso de aire y nada más. Porque me acuerdo que nos pedían el exceso de aire, nos pedían esa relación de aire-combustible, los gases de chimenea, no, eso creo que no nos pedían. Ah, no, sí, nos pedían los gases de chimenea, los porcentajes. Que si quieren, bueno, lo podemos repasar un ratito acá. A ver dónde está. Yo lo que hice fue lo siguiente. A partir de un balance, fuimos calculando. Claro, nos pedían resolver el ejercicio con los balances y obtener la relación, ¿sí? Y después, bueno, nos daban un caudal, después nos pedían las pérdidas energéticas y si el gas fuera metano. Quizás lo podríamos dejar ya para otro video, intentar resolver este mismo problema, pero aplicando las fórmulas que estamos con las que acabamos de que estamos trabajando. O sea, no resolverlo por balance de materia, sino más bien resolverlo por datos empíricos. Bueno, entonces en lo que estamos, para determinar este rendimiento, ¿qué necesitamos? Por un lado necesitamos ese volumen de aire mínimo. Entonces, como dijimos, ya calculamos, una vez que calculamos cantidad de oxígeno teórico, que como dijimos, por ejemplo, no tiene sulfuro, no tiene hidrógeno, no tiene monóxido, solamente está en función de estos componentes y obviamente del oxígeno libre del combustible, que para esta situación creo que nos marcaba como 0, ¿no? A ver. Tenemos una temperatura de los gases de escape de 120, porcentaje en la chimenea de propano. Claro, no hace mención a ver. No hace mención a algún porcentaje que tengamos de oxígeno. Por lo que tengo entendido que o sea, el volumen que tendríamos libre en el combustible, sería igual a 0, digamos. O sea, esto sería igual a 0. Ok, entonces, para determinar finalmente el volumen de aire estequiométrico, lo que hacemos es multiplicar 4,76 por el volumen de oxígeno mínimo y determinamos el volumen de aire teórico, que en este caso es 9,63 metros cúbicos de aire por metro cúbico de combustible. Ahora, como tenemos como de dato un porcentaje de exceso y considerando el aire húmedo, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula y decir que el volumen de aire húmedo, ¿a qué es igual? Para un combustible y otra cosa, claro, en el inciso yo siempre lo trato de comparar con el ejercicio anterior, pero también nos sirve hacer esta analogía. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque en ese ejercicio no consideramos un aire húmedo, sino que directamente le aplicábamos el porcentaje del exceso de aire. Para este caso ya contemplamos una situación de un aire húmedo y de un aire con exceso de aire, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, que la voy a marcar acá. Esa fórmula, ¿qué nos dice? Nos dice que el volumen de aire húmedo y con exceso está en función de un factor de corrección de la humedad, que ya lo vamos a ver cómo se calcula. Está en función también de n, donde n representa el coeficiente de exceso, y el volumen de aire teórico o de aire mínimo, que es el que calculamos acá. Entonces, primero y principal, n se calcula como 1 más c. Vamos a escribir eso. Esto lo voy a borrar acá. Entonces, n se calcula como 1 más c y me da 1,05. ¿Y f cómo se calcula? F se calcula con esta expresión de acá, ¿sí? Que vincula la humedad relativa y el cociente entre la presión de vapor y la presión de aire seco. Pero acá sucede una cosa importante, y es que también, o sea, se demostró que esta relación de presiones yo la puedo expresar mediante una función polinómica que depende de la temperatura del aire o la temperatura ambiente. Vamos a ver por qué, o sea,
¿Por qué tomamos esta temperatura de aire como 30 grados centígrados y no como la temperatura de entrada del aire a la cámara de combustión? Que en el enunciado nos dicen que esa temperatura, a ver, ¿dónde estará ese dato? Nos dice que el aire ingresa a la cámara de combustión a la temperatura de 220. O sea, ¿por qué tomamos 30 grados centígrados y no 220? Bueno, para responder a esa duda, yo lo que hice fue, a partir del autor Mesny Generación de Vapor, encontré que existía una gráfica que vinculaba ese factor F, que es el que queremos calcular, en función de la temperatura del aire y de la humedad relativa. Entonces lo que hicimos fue, primero que nada, considerar que esa temperatura del aire, o la temperatura ambiente, solamente llegaba hasta 50. Entonces de ahí ya descartamos que se usen esos 220 a la entrada de la cámara de combustión. Entonces nos movemos con esta temperatura, ¿sí? Esta temperatura de 30 grados centígrados, y cortamos con la humedad relativa, que nos daba un 60%. 60%, yo ahora lo voy a verificar acá. Tengo una tablita en donde ingreso esa temperatura de bulbo seco, la de bulbo húmedo, y efectivamente nos da un 61%. Entonces volvemos acá y hacemos esto, o sea, intersectamos y bajamos y determinamos nuestro factor de corrección por humedad, que aproximadamente ronda y será el 1,075 por ahí. Volvemos a nuestro ejercicio. Acá está, 1,0267. Este es nuestro valor. Bueno, n ya lo habíamos calculado, 1,05. Reemplazando en esta fórmula, obtenemos que el volumen de aire húmedo, ahora sí corregido por la humedad y con el exceso de aire, nos da de 10,38 metros cúbicos de aire por metro cúbico de combustible. Ahora vamos a determinar los volúmenes de los gases producto de la combustión. Pero, primero que nada, quiero ver si estamos respetando los distintos pasos. Sí, ya calculamos la cantidad de oxígeno mínimo, calculamos el volumen de aire mínimo y el volumen de aire total húmedo a 0 grados. O sea, todos estos se encuentran a 0 grados centígrados. Ahora, en parte, ya fuimos determinando este término, y para determinar el volumen de los gases húmedos, nos pasamos a esta parte. Ahora determinaremos entonces los volúmenes de los gases productos de la combustión a 0 grados centígrados. El volumen de dióxido de carbono producido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria. Vamos a expresarnos, a ver, con sí, vamos a usar esta fórmula que nos dice que es la composición volumétrica del monóxido, y teniendo en cuenta los distintos hidrocarburos, metano, propano, etano, y le vamos a también tener en cuenta el volumen de dióxido de carbono libre del combustible. Lo mismo vamos a hacer para el volumen de vapor de agua, que son los distintos productos. Los necesitamos disgregar por el simple hecho de que ahora tenemos en cuenta que para expresar el rendimiento, este está en función de cada uno de los productos de los gases de combustión, y los tomamos a 0 grados usando estas fórmulas. Para el caso del vapor de agua utilizamos esta, para el caso del nitrógeno de la misma manera, y para el caso del volumen de oxígeno del exceso de la misma manera. Teniendo en cuenta y simplemente reemplazando con los datos que tenemos, llegamos a calcular estos volúmenes. Ahora bien, corrigiendo el volumen de los gases de salida, la temperatura es 120. ¿Por qué vamos a corregir eso? Vamos a ver si tiene algo que ver eso, que lo hayamos corregido. No tiene nada que ver, pero parece que hay que hacerlo. Es decir, lo que calculamos acá de estos volúmenes de los gases a 0 grados centígrados, ahora los tenemos que corregir. O sea, estos volúmenes que obtuvimos, que si queda alguna duda, están en función de metro cúbico, por ejemplo, de dióxido de carbono por metro cúbico de combustible. Para el caso del hidrógeno es metro cúbico de
vapor de agua sobre metro cúbico de combustible, y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es corregir el volumen de estos gases, pero a la temperatura de salida de los mismos, que según el enunciado, esta temperatura representa 120 grados centígrados. Para ello, vamos a utilizar esta expresión que tenemos acá. ¿Y esta expresión qué nos dice? Nos dice que ese factor K de corrección es 1 más 0,00366 por la temperatura de salida. ¿Sí? Temperatura de salida. Bueno, reemplazando, donde esta temperatura creo que está en grados centígrados. A ver, sí, si está en minúscula es en grados centígrados. Bueno, ahora a cada volumen lo multiplicamos por su factor y en definitiva los volúmenes corregidos pasarían a ser estos. Dato importante, y acá viene la gran estrella del ejercicio, que son las suposiciones. Estas suposiciones, ¿qué nos dicen? Vamos a escribir con este color. Dato importante. Normalmente se adapta a la temperatura ambiente, es decir, que para simplificar vamos a considerar que la temperatura de combustión, es decir, la temperatura de entrada de los combustibles a la cámara, se da a la temperatura ambiente. O sea, se cumple esta igualdad. Y también vamos a considerar que, sería a esta igualdad. Y también vamos a considerar que la temperatura ambiente es igual a la temperatura del aire. Por lo tanto, el rendimiento ahora sí queda expresado de esta manera, en donde las pérdidas, en realidad las pérdidas, queda expresada de esta manera. Considera cada uno de esos volúmenes de los gases productos de la combustión por su Cp medio, por la diferencia entre la temperatura de los gases de salida menos la temperatura ambiente, dividido el poder calorífico del combustible gaseoso. Entonces, siendo T sub 0 igual a 30 grados centígrados, considerado como la temperatura ambiente, y T sub G, que es la temperatura de salida de los gases. Y acá, a ver qué hacemos. ¿Y estos Q de dónde salen? Q de dióxido es 56,74,97 kilocalorías por metro cúbico de combustible. Este sería de dióxido, este de vapor de agua, este de nitrógeno y este de oxígeno. Reemplazando se obtiene que las pérdidas equivalen a esto y que el rendimiento es del 94,12%. Ok, ¿qué pasó acá? A ver. Bueno, claro, porque las pérdidas ahora solamente nos sirve esto. O sea, para calcular estas pérdidas, esto ya es dato. Los Cp también es dato, que es, obviamente, es kilocaloría por metro cúbico. Se podría tomar como metro cúbico de dióxido de carbono, por ejemplo, por grado centígrado. Si esto yo lo multiplico por metro cúbico de dióxido de carbono sobre metro cúbico de combustible, en definitiva, ¿qué estamos calculando? Si yo simplifico, tendría kilocaloría sobre metro cúbico de combustible sobre grado centígrado. ¿Y esto a qué sería igual? Sería igual al calor o la pérdida energética o la pérdida que contempla la liberación de dióxido de carbono en términos de qué? De el volumen, o referido a una unidad de volumen del combustible gaseoso. Y acá tendríamos esos resultados, o sea, el numerador. Y lo que hacemos es sumar todos ellos y multiplicarlos. Entonces, esto sería desde acá hasta acá, y lo multiplicamos por esta diferencia y obtenemos que las pérdidas equivalen a esto y el rendimiento lo calculamos simplemente sabiendo que ese rendimiento es igual a 1 menos las pérdidas. Y así finalizamos nuestro ejercicio. Esto ya quedó resuelto. Vamos a ver si no quedó nada más, así que
De esta manera, bueno, entonces finalizamos nuestro ejercicio de combustión de un gas natural aplicando fórmulas empíricas y siguiendo una serie de pasos. Ah, no, espera. Solamente hasta acá determinamos el rendimiento de la combustión. Ahora nos falta determinar la temperatura de llama. Eso nos falta ahora, determinar la temperatura de llama. Solamente calculamos el rendimiento de la combustión. Sigamos. Para continuar entonces, ahora nos piden determinar la temperatura de llama. ¿Y esta cómo la vamos a calcular? Vamos a marcar acá. Ahí está. Vamos a utilizar esta fórmula. ¿Y qué nos dice? Que la temperatura de llama está en función de la temperatura ambiente más toda esta expresión que tenemos acá. Y esa expresión que contempla el volumen de aire húmedo corregido, es decir, el volumen de aire total húmedo y con exceso, más el poder calorífico inferior del combustible gaseoso por la sumatoria de los volúmenes de los gases producto de la combustión por su CP medio, por su CP medio, y lo dividimos por el Q, que representa el caudal del combustible, obviamente inicial, y esto lo multiplicamos por también la sumatoria de los volúmenes de los gases producto de la combustión por su CP medio, y lo dividimos por el cociente lo dividimos por la diferencia entre la temperatura de salida de los gases menos la temperatura ambiente. A ver, veamos los datos. Volumen de aire corregido. El volumen de aire corregido se calcula con esta fórmula. O sea que ya estamos viendo que este volumen de aire corregido en realidad se calcula como 0,00366 por el volumen de aire húmedo a 0 grados, donde esto lo calculamos anteriormente. Y lo tenemos en cuenta por la temperatura de aire real sobre la presión atmosférica. Acá tenemos los datos, creo, sí. Ahí tenemos que ese volumen de aire húmedo sería este. La temperatura de aire real, como dijimos, es la de entrada, es 220, lo pasamos a Kelvin, 493, la presión atmosférica. ¿Qué más tenemos? Ahora, para determinar, por ejemplo, este componente, ¿sí? El caudal de combustible, lo calculamos de la siguiente manera. Se calcula como, sería desde acá hasta acá. Se calcula como el cociente entre el caudal del combustible y lo multiplicamos por 0 más 273 dividido la temperatura de entrada del combustible. Y tenemos estas unidades: metro cúbico de combustible por hora, o sea, caudal volumétrico, por K sobre K. Es decir, es como si lo estuviésemos trayendo a 0 grados centígrados. Esto se simplifica y me quedaría esto. Temperatura de entrada del combustible, que es la temperatura ambiente, y perfecto. Bien, entonces reemplazando, determinamos que la temperatura de llama es de 794,13 grados centígrados. Y después, ya para finalizar, nos dice que si el exceso de aire cambia de un 5 hasta un 30%, grafique la variación del rendimiento. Bueno, ahora es más que nada es iterativo, o sea, repetitivo el cálculo. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta un exceso que va de un 5 a un 30%, lo vamos reemplazando, por ejemplo, de 5 en 5, de 5 en 10, 15, 20, calculamos los n y más que nada repetimos los cálculos para poder graficar esto después en planilla de cálculo, tanto el rendimiento como la temperatura de llama.